Tal vez uno de los mayores temores de todo papá es que se le pierda un hijo cuando van a algún centro comercial o algún lugar con mucha gente. Tal vez este temor debería de ser el miedo de todo ser humano sin importar la edad, porque las desapariciones no discriminan ni edad, ni género, ni nacionalidad. Si bien no es un fenómeno que esté a la vuelta de la esquina, las desapariciones de personas y grupos enteros de estas han sido algo que siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad, sin importar la época. Tal vez en ese futuro distópico que muchas veces nos imaginamos en películas o novelas de ciencia ficción en donde todos deben de llevar un chip implantado, eso de las desapariciones pudiera convertirse en algo del pasado, si es que todas las que han ocurrido a lo largo de la historia tienen una explicación lógica. Pero si en verdad han existido desapariciones que van más allá de la lógica, más allá de lo normal, estoy hablando de desapariciones paranormales, inexplicables, porque son tan misteriosas que parecieran haber sido cometidas por fuerzas de otro planeta o de otra dimensión. Bienvenido. En esta ocasión vamos a explorar 5 desapariciones que cuestan mucho trabajo entender, porque prácticamente hasta el momento son inexplicables. Si eres de esas personas paranoicas, tal vez te afecte ver este video, porque si de por sí ya desconfías del mundo, cuando escuches estas historias no volverás a estar tranquilo en tu vida. Comencemos. Stonehenge es un monumento milenario que ha sido fuente de muchas teorías arqueológicas y paranormales. Sabemos que empezó su construcción hace 3000 años más o menos y que se culminó como 1500 años más adelante. ¿Por qué lo construyeron? ¿Quiénes lo construyeron? ¿Y cómo lo construyeron? Aún es tema de debate. Las teorías más creíbles sobre el cómo y quiénes es que fue creada por los antiguos habitantes de Gales, quienes transportaban las piedras que pesan toneladas poniéndolas sobre troncos de árboles que usaban como una especie de ruedas. Algunos creen que estas piedras, por su naturaleza, eran traídas desde muy lejos. Sin embargo, se empieza a creer que fueron depositadas en esta zona del mundo por los deshielos de icebergs. Sea como sea, así es como se cree que fue creado este misterioso sitio arqueológico, que en verdad forma parte de un conjunto de varios sitios similares. Es solo que por su forma y tamaño, es el que llama más la atención. ¿Para qué fue construido? Es motivo de muchas especulaciones. Unos dicen que posee una acústica increíble que se compara con los teatros de la actualidad. Por ello se especula que era una especie de centro de ceremonias donde la música jugaba un papel muy importante. Hay quienes dicen que fue el mismo Merlín quien creó el monumento con el uso de su magia y que era un portal y un sitio idóneo para sus rituales. Por los restos de huesos que se han desenterrado a lo largo de los años, todos de personas enfermas, se piensa que Stonehenge era un lugar que se creía poseía la habilidad de curar a los enfermos. Por eso muchos eran llevados ahí. Quizás muchos mejoraban, pero restos óseos también nos dicen que no siempre servía para ello. Sea cual sea el verdadero porqué de este lugar, la cosa es que desde su descubrimiento ha sido un lugar místico. Y fue por eso que en 1971, un grupo de hippies decidieron irse a acampar al centro de este monumento arqueológico, tal vez esperando conseguir alguna especie de recarga energética o purificación de su energía. Algunas fuentes dicen que eran 5, otras que eran 7 personas. Lo que sí es un hecho es que esa noche desaparecieron para jamás ser vistos otra vez. Con el tiempo han surgido 2 hipótesis de lo que les sucedió. Unos dicen que aquella noche se produjo mucha actividad eléctrica en la atmósfera. Fue tanta esta que muchos rayos comenzaron a caer dentro y fuera de Stonehenge. Unos supuestos testigos aseguran que escucharon al grupo que acampaba dentro del monumento gritar. Aquellos gritos espantosos fueron callados por unos rayos que se dice alcanzaron a todos los miembros de este grupo y los calcinaron. La segunda hipótesis dice que aquellos supuestos rayos eran en verdad un campo eléctrico de una nave extraterrestre que llegó a aquel vórtex de energía y se llevó a aquellos tipos. ¿Tú qué crees que pasó? ¿Te convence alguna de estas explicaciones? El Mary Celeste. El Mary Celeste fue un bergantín construido en Spencer Island, en Nueva Escocia, y fue registrado en 1861 con el nombre Amazon.
por un ciudadano británico. En 1868 cambió de dueño. Su nuevo dueño, un americano, le nombró Mary Celeste. Sin ningún problema, esta embarcación transportó mercancía en el Atlántico hasta el año 1872, cuando ocurrió un acontecimiento que hasta el día de hoy no se puede explicar a ciencia cierta. Teorías sobre los hechos las hay, y muchas. Aquí te expondré las que me parecen más interesantes. En 1872, el Mary Celeste fue encontrado a la deriva por otro bergantín, el barco canadiense Dei Gratia. Lo más extraño es que el Mary Celeste estaba intacto. La mercancía, entre ella alcohol, las pertenencias del capitán y los tripulantes, todas estaban en su lugar. Nada faltaba, solamente la tripulación. ¿Cómo era esto posible? No había señales de motín, restos de sangre, nada. Habían desaparecido, se habían esfumado. Aún así, las autoridades consideraron que la mejor explicación al fenómeno era que el Mary Celeste había sido atacado por algún barco pirata que había secuestrado a la tripulación. Otra explicación al fenómeno es que la embarcación pasó por en medio de una tromba marítima que sacó a todos los tripulantes del barco, dejando todo lo demás intacto. No tiene mucho sentido. Las explicaciones que en este caso dan más sentido son las que para muchos tienen menos sentido. Obviamente está la explicación de una abducción extraterrestre, no podía faltar. La otra es que la embarcación pasó por el Triángulo de las Bermudas y fue ahí en donde la tripulación se perdió. ¿Habrán pasado a otra dimensión? ¿Qué explicación te da más lógica? ¿Y por qué? Percy Fawcett y la ciudad de Zeta. Tal vez una de las ciudades legendarias más populares entre muchos intrépidos exploradores fue El Dorado, porque se decía que era una ciudad en donde los edificios estaban cubiertos de oro. Esta leyenda fue la que primero motivó al explorador y veterano británico Percy Fawcett a ir hasta Sudamérica a explorar la espesa selva de las Amazonas. Estando ahí, escuchó hablar sobre una antigua ciudad llamada Zeta, y desde ese momento, esta ciudad se tornó en una obsesión. Pidió apoyo de su gobierno, mostrando poca evidencia, pero gracias a su reputación, consiguió apoyo por un tiempo, pero tarde o temprano y por la falta de resultados se fue quedando solo. En su último viaje, en donde iba acompañado de su hijo y un buen amigo, los tres desaparecieron. No se sabe qué pasó con ellos, si bien pudieron morir en las garras de un depredador de la selva o en algún accidente. Ambas posibilidades podrían ser la razón tras la muerte de alguno de ellos. ¿Pero de los tres? Si bien esto pudiera ser la razón, también pudiera ser que dieron con la mística ciudad de Zeta y se perdieron en su interior. Hay quienes especulan que esta ciudad pudiera ser una ciudad escondida en el subsuelo de la jungla, por la que solo se puede entrar en uno o dos lugares. O tal vez murieron en manos de alguna tribu desconocida que vive en las Amazonas. ¿Tú qué crees que les pasó? El pueblo inuit que dejó de existir. Transcurría el mes de noviembre de 1930. Como cualquier otro mes para el comerciante de pieles preciosas, el canadiense Joe Lavelle, cuando en una de sus largas trayectorias de un punto a otro, se vio en la necesidad de buscar un lugar en donde poderse refugiar y en donde poderse sentar junto a una fogata a recuperar las fuerzas. Joe estaba cerca de una aldea en la que ya había pasado la noche años atrás en otras ocasiones, una aldea de amigables esquimales inuit que estaba en las orillas del lago Anjikuni. Así que decidió ir para allá antes de que se metiera el sol. Al llegar a la aldea, sintió un mal presentimiento, pero decidió ignorarlo. Parecía que todos en la aldea estaban dormidos, pues a diferencia de otras veces que les había visitado, en donde les encontraba muy activos trabajando o interactuando los unos con los otros afuera de sus casas, esta vez no vio ni escuchó a nadie. Joe solo escuchaba el crujir de la nieve bajo sus pasos. Conforme avanzaba, se dio cuenta que no había ni una fogata prendida, algo muy extraño, pues para sobrepasar el constante frío, prender varios fuegos era algo de ley en aquel lugar. De repente, cuando empezaba a preocuparse, notó muy a lo lejos una fogata. Caminó hasta ella, esperando encontrar a alguien que le explicara a dónde se habían ido todos. Pero lo único que encontró fue una pequeña fogata con un caldo quemado que alguien había dejado ahí cocinando. Esto alertó al canadiense, quien se imaginó que la aldea tal vez había sido atacada. Y así, esperando las peores escenas de sangre, se puso a explorar las casas de los habitantes, en donde los imaginaba muertos,
asesinados por algún clan rival o algo así. Pero para su sorpresa, lo que encontró no fueron cadáveres. No había ningún cuerpo. Todo estaba en su lugar, así como pasó con el Mary Celeste. Joe le comentó a las autoridades y se los mostró, que había incluso encontrado ropa a medio tejer, con las agujas aún en las prendas, como si las personas que estuvieran trabajando en ellas hubieran decidido abandonar su labor de repente. Alarmado, Joe caminó hasta el pueblo más cercano en busca de un telégrafo. Llamó a las autoridades y ni éstas supieron explicar lo ocurrido en aquella aldea. Hasta el día de hoy, las teorías van desde ataques de vampiros o seres de la mitología inuit similares, hasta ataques de demonios, una abducción extraterrestre, o como se decía de los mayas, los habitantes de la aldea fueron teletransportados a otra dimensión, con o sin su consentimiento. El vuelo MH370. Este caso es de la talla de la serie Lost. Al menos así siempre lo he percibido desde que era cosa de las noticias en el 2014, cuando sucedió. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines fue y sigue siendo sin duda uno de los casos más fascinantes y extraños de desapariciones colectivas. El vuelo salió de Malasia rumbo a China. Estaba pronosticado que el vuelo duraría poco más de 6 horas, pero a la hora y media de salir, cuando se suponía que pasaría por radares vietnamitas, la aeronave no fue detectada por estos. En ese momento se empezó a sospechar que algo andaba mal. Desde ese momento se perdió todo contacto con la nave. Se sabe que la nave realizó un viaje errático. Algunos especulan que se adentró en el Océano Índico, en donde eventualmente, al agotarse el combustible, cayó en el mar y con ello sus tripulantes debieron de haber perdido la vida. Pero ¿cómo es posible que en esta época un avión comercial se hubiera perdido de esta manera y que las autoridades, tanto de China como de Malasia e incluso Australia, no puedan dar con la verdad? Existen 3 teorías de lo que pasó, y en esta ocasión, aunque pudiera ser, ninguna de ellas tiene que ver con extraterrestres o un vórtex energético o interdimensional como el Triángulo de las Bermudas. No, las hipótesis son las siguientes. Se llegó a contemplar la posibilidad de que el avión fue secuestrado por 2 tripulantes iraníes que se dice viajaban con pasaportes robados. Esto en un acto de terrorismo con alguna clase de motivación política de trasfondo. Hasta el FBI se vio involucrado en la investigación de esta teoría, pero eventualmente fue descartada, porque no se encontraron pruebas que la sustentaran. La hipótesis del secuestro del avión también perdió fuerza cuando nadie se comunica para perder un rescate. La última idea es la más preocupante, porque pudiera volver a pasar, y esta es la del suicidio. Resulta que se cree muy posible que uno de los 2 pilotos de la aeronave haya tomado el control del avión y con ello haya decidido quitarse la vida y llevarse a su tripulación y pasajeros consigo mismo. Esta teoría está respaldada con el hecho de que el transpondedor y el ACARS, un sistema de comunicación del avión, fueron deshabilitados por alguien. Si te pones a pensar en esta teoría, el caos que se debió de vivir dentro del avión cuando los pasajeros y la tripulación se dieron cuenta de lo que estaba haciendo uno de los pilotos debió de ser horrible. ¿Cómo consiguió retener el control el piloto de la aeronave contra la fuerza de la tripulación y posiblemente de los pasajeros? Es lo que me hace dudar de esta teoría. ¿Golpeó al otro piloto y así tomó el control absoluto de la nave? ¿Se encerró en la cabina? ¿Es posible que nadie haya podido irrumpir en esta para hacerlo retomar el vuelo? ¿O se estrelló en el mar antes de que todos reaccionaran? Lo peor de todo es que en esta clase de eventos, donde un piloto se suicida llevándose a todos los que van en el avión con él, aunque no es súper común, ha pasado aproximadamente en 4 ocasiones. ¡Qué horror! ¿No crees? ¿Tú qué crees que pasó con este avión? ¿Qué te han parecido estas historias? ¿Ya las habías escuchado todas? ¿Sabes de alguna desaparición que merecía estar en la lista? Házmelo saber por medio de un comentario. También quiero saber si te gustó o no este video. Recuerda suscribirte a este canal, pues su existencia depende de ello. Dale a la campanita de notificaciones y comparte este y nuestros demás videos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hasta la próxima.